Bien, vamos a comenzar con la presentación del profesor Dr. Ricardo Allegri, complicaciones neurológicas en la pandemia COVID-19. El doctor Allegri es médico neurólogo especialista en neurología y psiquiatría, jefe de neurología cognitiva, neuropsiquiatría y neuropsicología de FLENI. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA, director del doctorado en Psicología con orientación en Neurociencias Cognitivas de la Universidad Maimónides de Buenos Aires y presidente del Comité Científico de ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Vamos a ver a pantalla completa al doctor Allegri para darle la bienvenida. Bienvenido, doctor Allegri, es un honor para nosotros tenerlo acá con nosotros y poder ser testigos de su presentación y de su experiencia en el campo. Buenos días, es un gusto para mí estar acá con ustedes y quiero en primer lugar agradecer a la Fundación por la invitación para poder participar de este evento y discutir las complicaciones neurológicas en la pandemia COVID-19. Bien, vamos a pasar al modo de presentación completa. Cuando usted quiera, Doc, comenzamos. Bueno, todos conocemos el desarrollo que ha tenido la pandemia, el desarrollo que ha tenido la pandemia a lo largo del último año. En la diapositiva que estamos observando vemos cuál fue el perfil de casos en Argentina, cómo se fueron desarrollando el perfil de casos en Argentina. Pero esta diapositiva tiene dos variables que son importantes y que van a marcarnos lo que tiene que ver con las complicaciones neurológicas. Por un lado tenemos la pandemia, por un lado tenemos la infección propiamente dicha y todo lo que nos va a generar la infección, la internación y digamos todas las complicaciones relacionadas al virus primariamente. Y en segundo lugar tenemos todo aquello relacionado a la cuarentena, o sea, la cuarentena no ha sido menor y el impacto sobre nuestros pacientes ha sido importante. Y vamos a tratar de ir desarrollando, vamos a tratar de ir presentando qué es lo que fuimos viendo en este año. Hacia el mes de abril empezamos a estar preocupados. Todos nosotros sabemos que empieza la pandemia y se cierra completamente el sistema de salud. El sistema de salud toma una orientación adecuada hacia la pandemia, pero la crisis que se genera, la crisis que se genera a nivel de las personas, la crisis que se genera a nivel del público en general, determina que la pandemia empiece a tener un impacto no solo sobre la propia enfermedad, sino sobre el resto de las enfermedades neurológicas. En ese momento nosotros publicamos en Neurology, en el blog de Neurology, que el árbol no nos tape el bosque, que no perdamos la visión global. ¿Y por qué estábamos preocupados por esto? Por algo que se discutía en ese momento, que era que cuando estamos hablando de la pandemia, por un lado estamos hablando de las enfermedades que tienen que ver con el COVID, tenemos las enfermedades que se dan en ese contexto y que se dieron durante toda la vida y que no tienen que ver con el COVID. En tercer lugar, tenemos una serie de enfermedades y sobre todo en neurología del adulto mayor, una serie de enfermedades como ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, las cuales van a tener un impacto grande por la pandemia y por la cuarentena. Y en último lugar vamos a tener todo el impacto emocional, todo el estrés postraumático que genera esta situación. Nosotros tuvimos la oportunidad en primer lugar de hacer un relevamiento en nuestra institución entre marzo y abril e ir a ver qué era lo que pasaba con las consultas neurológicas, qué era lo que pasaba con la demanda de consultorio externo, pero no solo eso, sino
ver también qué pasaba a nivel de la guardia y qué pasaba a nivel de las internaciones. Y esto tuvo que ver con esta primera publicación que nosotros sacamos en esos primeros meses, en la cual fuimos a ver qué sucedía en el departamento de emergencia, y lo que estamos viendo comparado el año 2020 con el año 2019, nos encontrábamos una caída enorme en lo que tenía que ver con las consultas de urgencia. Y no estamos hablando de consultas de urgencia estamos hablando de accidentes cerebrovasculares, estamos hablando de patologías neurológicas serias, complicadas y graves. Y fuimos a hacer un relevamiento por cada una de las patologías y nos encontramos, como se ve en la diapositiva, que hubo una caída a nivel de todo lo que tuvo que ver con las consultas de consultorio externo. O sea que la pandemia no solo empezó con el problema relacionado al virus, sino que vino el problema relacionado a la no atención desde el punto de vista sanitario, la no atención o la no consulta de patología neurológica grave. Esto mismo, este es otro artículo que nosotros publicamos unos meses después, haciendo el seguimiento hasta el mes de septiembre, y en él nos volvemos a encontrar, y ahí vemos los porcentajes de caídas de las consultas de las distintas subespecialidades neurológicas a lo largo de los meses, cómo había ido evolucionando el porcentaje de caída con respecto al año anterior, lo cual nos marca claramente que hubo una falta de consulta y una subatención neurológica de patologías graves. ¿Todo fue negativo en este sentido? No, en realidad en el contexto de la pandemia aparece lo que conocemos como la telemedicina. Telemedicina que en los primeros días se resistían los prepagos, se resistían los pacientes, pero realmente que le dio por lo menos una llegada al paciente. Nosotros decíamos en el servicio, si el paciente se puede conectar a la computadora, espectacular, pero si no se puede conectar a una computadora, por lo menos tenemos que tener la llegada telefónica al paciente. Nosotros no podemos, en pacientes que veníamos siguiendo durante muchos años, que quedaran meses abandonados sin tener la orientación del médico de cabecera, sin tener la orientación del médico neurólogo. Y en esta publicación lo que hicimos es ir a ver cómo había subido. En la parte superior tenemos cómo subió la teleconsulta, pero lo más interesante es que hicimos una georreferenciación para ver de qué lugares estábamos atendiendo pacientes y comparamos 2019 con 2020 y nos encontramos que en el 2020 el área de cobertura de nuestra institución a través de la telemedicina se extendió en forma significativa. Esto es súper interesante y da cómo a partir de esto que fue la pandemia hubo un resultado positivo, que fue el poder desarrollar esta forma de abordar los pacientes, y mucho más positivo todavía, que permitió el acceso a sitios o a personas que antes no habían podido tener acceso, o al menos que no eran de acceso habitual en nuestra institución. ¿Cómo seguimos todo esto? Otra de las cosas que nosotros fuimos a buscar es ir a ver el impacto psicológico que tuvo la pandemia sobre la población. Y ahí nos encontramos, y esto es poner en número lo que todos conocemos, como el prácticamente 40% de la población, 41% tenía fobias, 31% ansiedad, 27% depresión, 27% estrés, 25% trastornos obsesivos. O sea, estamos hablando de aparición de sintomatología que las personas no tenían
previamente. Y esto es la base de la última curva que yo mostraba al principio, que es el impacto del estrés postraumático, que está muy claro y muy descrito. Recuerden que el estrés postraumático se describió en los soldados en las guerras. Los soldados que venían de las batallas tenían trastornos psicológicos que al principio no se podían entender a qué estaban obedeciendo y después quedó claro que formó parte de este síndrome que es el síndrome de estrés postraumático. La otra preocupación que nosotros tuvimos es sobre nuestros pacientes, sobre nuestros adultos mayores con trastornos cognitivos, y esta es otra publicación en la cual fuimos a ver qué había pasado con la sintomatología y vimos que la sintomatología conductual en estos pacientes había aumentado significativamente. ¿Y había aumentado por qué? Porque un paciente que habitualmente, un paciente con deterioro cognitivo, en el cual normalmente le pedimos que tenga actividad física, actividad intelectual e inserción social como base del tratamiento, las tres cosas se las habíamos limitado, las tres cosas le habíamos prohibido y además tratábamos de que no hicieran rehabilitación, de que no hicieran estimulación, que no salieran a la calle, que no tuvieran contacto con la familia, y eso impactó en forma muy significativa. El aumento de los trastornos conductuales fue impresionante. El trastornos conductuales, el aumento de la sobrecarga de los familiares, el aumento de la sobrecarga de los cuidadores, porque los cuidadores también estaban angustiados, los cuidadores también estaban estresados, y esto se transmitía en forma bidireccional con el paciente y descompensaba al paciente. Otra de las publicaciones que hicimos es esta en Frontiers in Neurology, en la cual pusimos en número cómo había cambiado con la pandemia, pusimos en número cómo cambió con la pandemia el trastorno conductual. Y ahí vemos claramente cómo los síntomas conductuales en los pacientes en comunidad habían aumentado en forma extremadamente significativa. Bien. Esta primera parte, como resumen, en esta primera parte tuvimos todo el impacto en paralelo de lo que no era en forma directa el virus, pero sí lo que tuvo que ver con la desatención en el sistema de salud y la descompensación de nuestros pacientes al intentar aislarlos para protegerlos, pero esa protección implicaba y terminó implicando un impacto sobre su enfermedad de base. Los pacientes claramente, después de los 200 días de pandemia, estaban muchísimo peor, globalmente muchísimo peor en relación a todos estos factores que estuvimos discutiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el virus propiamente dicho? ¿Tiene algo que ver el virus? En realidad, ¿tiene algo que ver el virus con la sintomatología neurológica, con enfermedades neurológicas? Y como todos sabemos, todos fuimos aprendiendo con la pandemia, porque en realidad cuando todo esto empieza no sabíamos por dónde se contagiaba, de dónde venía, cómo se hacía, qué impactaba, y les puedo decir que todavía hay muchas cosas que no sabemos de la pandemia, pero sí empezamos a tener claro los neurólogos que los pacientes tenían anosmia, y la anosmia tenía que obedecer a algo que estaba pasando, algo neurológico. Y nos empezamos a dar cuenta que además los pacientes se internaban y hacían accidentes cerebrovasculares. Y estos accidentes cerebrovasculares, la frecuencia era mayor que la esperable en internaciones habituales, lo cual nos empezó a dar una llamada de atención que el virus, en el cual todos estábamos preocupados por las complicaciones respiratorias, tenía un impacto también en la parte neurológica. ¿Qué es lo otro que nos llevó a pensar en esto? Lo otro que nos llevó a pensar en esto es que las dos
pandemias, las dos epidemias previas de virus, de coronavirus, tuvimos impacto sobre la parte neurológica, tanto en el SARS como en el MERS hubo complicaciones neurológicas. También, y todos recordamos la historia de la gripe española tuvo secuelas neurológicas, la encefalitis letárgica y el parkinsonismo postencefalítico. Solo para recordarnos, la película Despertares nos lleva un poco a qué es lo que había pasado desde el punto de vista con otro virus, pero que también había tenido un impacto sobre la parte neurológica. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas? Yo puse algunos de los artículos. Desde el año pasado hay más de 3.000 publicaciones. Si uno pone en PubMed COVID-19 y complicaciones neurológicas, 3.000 publicaciones que muestran los efectos del COVID sobre el sistema nervioso. Y de alguna manera hoy lo que sabemos es que sí tiene efecto en agudo y hoy se está tratando de estudiar qué es lo que pasa a corto, mediano y largo plazo con el virus, con el sistema nervioso. Para que tengamos un panorama general y a modo de vista general, nosotros tenemos pacientes con enfermedades neurológicas preexistentes que en el contexto del COVID fueron más sensibles a infectarse, más sensibles y más complicados desde el punto de vista evolutivo el COVID. Solo para relacionar, en la enfermedad de Alzheimer hay una predisposición al COVID. Hay una predisposición que tiene que ver con la edad, pero hay una predisposición que excede lo que tiene que ver con la edad. Por eso hubo tantos fallecimientos, y si uno ve las cifras internacionales, tantos fallecimientos en este tipo de pacientes. Este es el primer marco que tenemos que conocer, empeoramiento de enfermedades neurológicas persistentes. Los segundos son complicaciones neurológicas del COVID agudo. O sea, dentro del COVID agudo, como yo les refería, la anosmia, la ageusia, la encefalopatía, el Guillain-Barré, las polirradiculoneuritis, que se dan dentro de la internación o dentro de lo que llamamos el COVID agudo. Y lo que hoy por hoy se está estudiando y se está discutiendo son las complicaciones neurológicas post-COVID. O sea, una vez que pasó la etapa aguda, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista de la neurología? Algunas diapositivas vamos a pasarlo rápido. Con respecto a enfermedades neurológicas como enfermedad de Alzheimer, el impacto que podría tener el COVID es no solo sobre lo que yo decía al principio, sobre el encierro, sino sobre la neurobiología de la enfermedad también. Desde el punto de vista de las complicaciones agudas, en la pantalla tienen lo que tiene que ver con el impacto en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, incluido toda la parte del sistema, digamos, neuromuscular, ¿no? Los impactos, la fatiga, la apatía, digamos, desde el accidente cerebrovascular, la anosmia, la neuropatía, las miopatías, o sea, el espectro es enorme. Cuando uno quiere ir a ver impactos, en realidad hay múltiples trabajos. Yo puse en la diapositiva algunos de los trabajos que nos muestra cómo prácticamente se calcula que un 20% de los pacientes sintomáticos tienen impacto sobre la parte neurológica y que no es menor. ¿Cómo es el impacto? En realidad se discute todavía, pero se habla de un impacto inmunológico y de un impacto no inmunológico. El ejemplo, hay trastornos en la coagulación, hay trastornos directos sobre el sistema nervioso, hay trastornos relacionados al paciente crítico, o sea, hay muchas formas en las que se llega a estas complicaciones neurológicas. Hay diversos artículos que describen vías directas de entrada. Como sabemos, la anosmia, la entrada por el paro olfatorio, es una vía de entrada al sistema nervioso, pero también se discute la vía de entrada
sanguínea al sistema nervioso y acción directa sobre el cerebro. Y acciones indirectas, sabemos que los pacientes pueden tener hipertensión, tienen hipoxia. Un paciente con hipoxia como resultado puede salir con trastornos cognitivos y tienen toda la serie de complicaciones que estábamos diciendo. Este artículo yo lo puse porque es un artículo que después de 6 meses del COVID va a ver qué sintomatología neurológica tienen los pacientes, y tienen sintomatología neurológica en forma significativa, cefaleas, o sea, múltiples fatigas, múltiples sintomatologías, y que no son solo relacionados a lo respiratorio, sino que tienen que ver con el impacto sobre el sistema nervioso propiamente dicho. Esta diapositiva nos muestra algunos que discuten que en el post-COVID, como se dio en la N1H1, pudiera haber sintomatología neurológica que aparece en forma retrasada o en forma que aparece después de la infección base. Esto no lo sabemos, estos son artículos esporádicos. Lo que sí tenemos claro es que por lo menos tenemos que estar alerta de qué es lo que puede pasar a mediano o largo plazo con estos pacientes. Yo tengo la suerte de formar parte del grupo de asesores en la parte de neurología de la OMS, y tenemos 2 reuniones semanales discutiendo todo el problema, asesores en neurología, ¿no? Discutiendo qué es lo que pasa en agudo y qué es lo que hay que prever, o por lo menos estar atento a lo que puede llegar a suceder a mediano y a largo plazo con respecto a los pacientes con COVID-19. Esto les invito, la OMS se ha desarrollado y hemos trabajado sobre una serie de protocolos, tanto protocolos en agudo como protocolos para chicos, como protocolos a largo plazo, para hacer el seguimiento y para hacer la detección y para tomar las acciones de salud que corresponden ante la posibilidad de este impacto neurológico, empezar la rehabilitación temprano, no minimizar los síntomas de los pacientes, ayudarlos y trabajar sobre los pacientes en forma precoz y como médicos en forma activa, pensando que esto puede existir. Bueno, les agradezco la posibilidad de estar con ustedes. Yo no quiero ser alarmista, solo quiero que todos sepamos que tenemos que estar atentos y tenemos que actuar rápido. Recordemos que rehabilitar, estimular y actuar temprano nos permite una mucho mejor evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias de nuevo a la Fundación. Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo Allegri. Vamos a pasar a un bloque de preguntas simuladas. Como ustedes sabrán, el doctor Allegri no puede estar presente en vivo el día de la jornada, por eso estamos grabando su presentación, impecable por cierto, antes. Así que preparamos una serie de preguntas como para tener una suerte de redondeo de su presentación, y aquellas consultas que ustedes consideren necesarias nos pueden escribir a estambuliantalks@funsei.org.ar. Volvemos a la pantalla completa con el doctor Allegri. Bien, doctor, ¿cómo sabemos que esta patología neurológica tiene que ver con COVID y no con otro factor que lo predisponga? Bueno, la pregunta es muy interesante porque las patologías neurológicas existen antes, durante y después del COVID. El punto ahí es la frecuencia de las patologías. Si la frecuencia de la patología es lo que pasó con el parkinsonismo postencefalítico. Si uno se empieza a encontrar con que la frecuencia excede a la frecuencia habitual, si uno empieza a ver de que de los pacientes internados empiezan a tener sintomatologías neurológicas en más cantidad que la esperable para las internaciones habituales, uno ahí empieza a demostrar que hay un impacto neurológico. Pero
como yo les decía, el impacto neurológico no es solo por el virus, el impacto neurológico es por el virus, por la internación, por estar en una unidad crítica, por las complicaciones. Por ejemplo, yo les comentaba la hipoxia. Una persona de 90 años que está con hipoxia puede salir del evento con trastornos cognitivos y en ese paciente podría no tener que ver con el COVID, tiene que ver con la hipoxia, pero sí hoy por hoy se discute las dos vertientes, secundario a lo que pasa por la internación y en pacientes directo por el virus. Bien, en relación a estos trastornos neurológicos asociados al COVID, ya sea por la infección o por la experiencia asociada, ¿es algo que tiene tratamiento, se puede revertir o es para seguimiento? No, no, bueno, ahí hay un amplio espectro. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que esto existe y que si uno actúa temprano y trabaja temprano, el resultado es mucho mejor. Es como todo en neurología. Si un paciente hace un accidente cerebrovascular y yo, por supuesto, en agudo se los va a tratar como se los trata habitualmente y muy bien, pero yo tengo que empezar temprano la rehabilitación y trabajar con el paciente. O sea, el trabajo con los pacientes garantiza que van a tener una mejor evolución. Y la interpretación de lo que están teniendo tiene una base, hace que el manejo sea mucho más adecuado. Bien, ¿y cuáles serían las principales acciones sanitarias? Las acciones sanitarias, yo creo que en primer lugar es ser consciente que esto existe. No ser alarmista, como yo les decía, no es volvernos locos por las complicaciones neurológicas, sino que estar atento que alguien que tuvo COVID y está con cefalea y la cefalea sigue y antes no tenía cefalea y bueno, puede tener que ver con el COVID o tiene un trastorno cognitivo que no lo tenía previamente o tiene, digamos, uno tiene que estar atento y de hecho, internacionalmente se están haciendo unidades post-COVID, ¿no? En los mismos hospitales se ponen unidades que incluyen al neumonólogo, al cardiólogo y al neurólogo para ver en forma global y tratar de manejar adecuadamente todo lo que tiene que ver con este seguimiento. En base a la experiencia acumulada y a los principales factores, no quiero decir de riesgo, pero por ahí que predisponen eh, estas secuelas neurológicas post-COVID, ¿se puede predecir quiénes serán candidatos a desarrollar este tipo de sintomatología? Evidentemente todo lo que viene pasando con el COVID da mayor impacto en la gente mayor, da mayor impacto en aquellos que tienen factores de riesgo. O sea, si uno tuviera que hablar del COVID en general y no de neurología, uno ya contestaría esto. Y esto también pasa con neurología. Pero existen poblaciones, yo le comentaba, por ejemplo, lo del Alzheimer. Con el Alzheimer sucede lo que yo llamo la tormenta perfecta, porque es terrible lo que pasa en el pre, en el intra y en el post. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se predispone genéticamente si uno tiene un alelo en la apolipoproteína E, tiene un alelo 4. Si uno tiene ese alelo 4, tiene 4 veces más riesgo de hacer la enfermedad y si tiene 2 alelos 4, 12 veces más riesgo de hacer la enfermedad. Esto en la población general. Cuando se empezó a estudiar qué pasaba y vemos que muchos Alzheimer se complicaban con COVID y tenían complicaciones graves, se encontró que el alelo 4 en la ApoE no solo predispone el Alzheimer, sino que también tiene que ver con la enfermedad y también tiene que ver con la predisposición del COVID propiamente dicho. Y esto se vio ¿por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero si es más Alzheimer, es casi obvio que si el Alzheimer es más con alelo 4 y... No, porque se fue sobre pacientes más jóvenes y se encontró lo mismo. O sea que tenemos cierta predisposición, tenemos el aislamiento, tenemos la edad, tenemos los factores de riesgo, digamos, es todo un conjunto que hacen que este tipo de poblaciones
sean y vayan a ser las que más se han afectado con la pandemia, ¿no? Bien, le hago dos preguntas más como para dar un cierre. La primera, en relación a eh, cómo se diferencian estos efectos neurológicos de posibles impactos psiquiátricos asociados a la pandemia o al confinamiento. Y la segunda pregunta sería, ¿qué recomendaciones le daría al médico clínico, al médico general, que es médico de cabecera de posibles pacientes que hayan sido convalecientes de COVID? La primera pregunta es interesante. Yo no me puse a abordar demasiado toda la parte neuropsiquiátrica porque es todo otro capítulo. Dentro de lo neuropsiquiátrico, dentro de lo psicológico psiquiátrico, la pandemia y la situación de crisis que generó el COVID, independientemente de la cuarentena, y con la cuarentena mucho más, genera esto que yo llamaba el estrés postraumático. Y el estrés postraumático existe y algunos lo manejan mejor y otros lo han manejado peor. ¿Cómo los separamos de la neurología? Recuerden que yo soy neurólogo y que yo pienso que la separación de la neurología y la psiquiatría es algo virtual, ¿no? Que hacemos los médicos y que hicimos para estudiar las cosas desde distintas perspectivas, pero es el mismo cerebro que produce una cosa y que produce la otra. Entonces, si el paciente tiene más trastorno cognitivo porque está más ansioso, puede ser. Y si el paciente tiene más trastorno cognitivo porque está deteriorado por lo neurológico, porque tuvo una encefalitis, también puede ser. ¿Cómo uno lo diferencia? A veces uno puede llegar desde el punto de vista semiológico a esa diferenciación y otras veces no. Pero ahí tenemos que tomar la segunda parte, la segunda pregunta. ¿Cómo tiene que actuar el médico general? El médico general tiene que ser consciente de que esto existe y que tiene que ser manejado y que tiene que estar alerta, tanto desde lo psicológico, psiquiátrico, neurológico, a que pueda aparecer todo esto y que tiene que manejarlo, tiene que tratarlo y, por supuesto, tiene que acompañar a los pacientes.